En toda la historia de la humanidad, pocos relatos revelan con tanta fuerza la profundidad del pecado y la inmensidad del perdón como el de David y Betsabé. El rey más amado de Israel, el poeta que componía salmos bajo la inspiración del Espíritu, también fue un hombre que cayó. Su historia nos recuerda que incluso los corazones más piadosos pueden desviarse, pero también que la misericordia de Dios no tiene límites. Hoy conocerás como un hombre que lo tenía todo, perdió su comunión con Dios por un instante de deseo, y como la gracia divina lo restauró para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de David, sino también de ti, de mí, y de todos los que alguna vez hemos necesitado perdón. El palacio de Jerusalén duerme bajo el silencio de la noche. Las antorchas parpadean, y desde lo alto, el rey David contempla la ciudad. El hombre conforme al corazón de Dios parece tranquilo, pero su mirada se detiene en algo que cambiará su destino. A lo lejos, sobre una terraza cercana, una mujer se baña a la luz de la luna. Su nombre es Betsabé. David la observa con deseo, y en ese instante el corazón del rey, antes lleno de alabanzas, se deja llevar por la tentación. Envía a un mensajero: «Tráiganme a esa mujer». Ella acude sin imaginar que su vida se entrelazará con el pecado del rey más amado de Israel. El encuentro ocurre. El silencio es roto por el peso de una decisión. Días después, Betsabé envía un mensaje: «Estoy encinta». El corazón de David se acelera, la culpa lo persigue, pero en lugar de confesar, busca cubrir su falta. Manda traer a Urías, el esposo de Betsabé, soldado fiel que pelea en el frente. David lo recibe con una sonrisa fingida y le ofrece descanso, esperando que regrese a su casa y se acueste con su esposa. Pero Urías, íntegro, rehúsa hacerlo. ¿Cómo podría yo disfrutar de mi hogar mientras el arca y mis compañeros están en el campo? David se retuerce por dentro. La integridad de Urías resalta su propia caída. El rey intenta una segunda vez, lo emborracha, lo envía nuevamente, pero Urías duerme a las puertas del palacio. Entonces, la oscuridad en el corazón de David se hace más profunda. Escribe una carta y la sella con su propio anillo. La entrega a Urías mismo, sin que el soldado sepa que lleva su sentencia. Pongan a Urías en lo más recio de la batalla y retírense de él para que muera. Joab obedece. En el campo de batalla, el valiente cae. El mensajero regresa a Jerusalén, y cuando David escucha que Urías ha muerto, respira aliviado, pero el cielo calla con pesar. Después del luto, David toma a Betsabé por esposa. Cree haber ocultado su falta, pero nada se esconde de Dios. Días más tarde, el profeta Natán entra en el palacio. David lo recibe con afecto, sin saber que ese encuentro revelará su vergüenza. Natán comienza a hablar con voz firme. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el pobre solo tenía una, a la que amaba como a una hija. Un viajero vino al rico, y éste, en lugar de tomar de sus rebaños, tomó la única oveja del pobre y la preparó para su huésped. David se levanta indignado. «Vive Jehová, que el hombre que hizo eso es digno de muerte». Natán lo mira a los ojos y declara: «Tú eres ese hombre». El silencio cae pesado. Las palabras atraviesan el corazón de David como una espada. El profeta continúa: «Así dice Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey, te libré de Saúl, te di casa, mujeres y reino. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de él? Urías el heteo mataste a espada y tomaste a su mujer». David siente cómo se derrumba su orgullo. La voz del profeta lo rodea como un eco divino. «Por tanto, la espada nunca se apartará de tu casa», anuncia Natán, «pero Jehová ha quitado tu pecado, no morirás».
El rey se desploma de rodillas. «He pecado contra Jehová», susurra con lágrimas en los ojos. La confesión rompe el muro de su culpa. Esa noche, en la soledad del palacio, David se viste de cilicio, cubre su rostro de ceniza y ora con el corazón destrozado. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». El niño que Betsabé concibió enferma gravemente. David ayuna, ora día y noche, clamando por su vida, pero el séptimo día el niño muere. Los siervos temen darle la noticia, pero él lo percibe. Se levanta, se lava el rostro, cambia sus ropas y entra al templo a adorar. Sus siervos no entienden. ¿Por qué cuando el niño vivía ayunabas y ahora que ha muerto comes pan? David responde con serenidad. Mientras vivía, yo rogaba pensando, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia? Pero ahora que ha muerto podré hacerlo volver. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. En medio del dolor, el perdón de Dios comienza a florecer. Tiempo después, Betsabé da a luz otro hijo, y Dios le da un nombre especial, Salomón, amado del Señor. Aunque David sufrió las consecuencias de su pecado, la gracia divina no lo abandonó. El hombre que cayó fue también el hombre que supo humillarse ante su Creador. Su historia no termina en derrota, sino en redención. Años más tarde, cuando David envejece, su corazón sigue latiendo con el mismo anhelo. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Desde aquel día en que escuchó «Tú eres ese hombre», aprendió que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse arrepentido bajo la mirada misericordiosa de Dios. Su pecado con Betsabé quedó grabado en la historia, no para ensuciar su nombre, sino para recordarnos que el perdón de Dios es más grande que nuestra culpa, porque el mismo Dios que juzga también restaura. El mismo que expone el pecado también cubre al que se arrepiente. En el fondo del alma de David, después de las lágrimas, resuena una canción nueva. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y mientras las últimas luces del día caen sobre Jerusalén, el viejo rey escribe sus últimos salmos. En cada palabra late el eco de su caída y su restauración. Sabe que no fue su fuerza, ni su corona, ni sus victorias lo que lo definió, sino la misericordia de Dios. Un Dios que lo llamó desde los pastos para hacerlo rey, y que aun cuando cayó, lo levantó como testimonio de su gracia. Así termina la historia de David y Betsabé, una historia de deseo, culpa, dolor, pero sobre todo de perdón. Porque aunque el pecado deja cicatrices, la misericordia de Dios puede convertir las ruinas en esperanza. Y tal vez, en medio de nuestras propias caídas, podamos escuchar esa misma voz que un día escuchó David. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. David aprendió que el verdadero poder no está en el trono ni en la espada, sino en un corazón que se humilla ante Dios. Su pecado con Betsabé dejó cicatrices, sí, pero su arrepentimiento abrió el camino al perdón y a una nueva vida. Dios no desechó a David. Lo levantó y lo usó para escribir palabras que aún hoy sanan almas heridas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La historia de David nos enseña que no hay caída tan profunda que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Así como el rey fue restaurado, tú también puedes serlo. Si has caído, levántate. Si has fallado, regresa. Porque el mismo Dios que perdonó a David te dice hoy, mi misericordia es nueva cada mañana.